estudiamos las cartas de la prisión. Estudiamos las cartas de la prisión y especialmente las cartas de Pablo, porque Pablo fue, dentro de los hombres del Nuevo Testamento, si bien el Nuevo Testamento en su totalidad, excepto dos de los autores, todos son judíos, todos son hebreos, y específicamente estos dos autores que no son hebreos, que son Lucas y Marcos, su fuente de la que se nutrieron para escribir, la fuente, los testigos de los que se nutrieron, Marcos, el apóstol Pedro, y varios de los discípulos de Jesús, especialmente Pedro, Lucas, especialmente ahí María. Hay una expresión de Lucas cuando escribe que aparece 3 veces en los primeros capítulos, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. María y otros apóstoles proveyeron, el mismo Pedro también, proveyeron material para que Lucas pudiera poner en orden la vida de Jesús. Entonces, por eso decimos, son los únicos dos autores que no son judíos. Cuando estamos frente a la Biblia, estamos frente a una escritura de naturaleza judía en su totalidad, ¿sí? Y estos dos que no son judíos, que son gentiles, también con una gran influencia por sus fuentes. Entonces, son escrituras judías. Es importante entender el contexto cultural hebreo y el tiempo que se estaba viviendo, el tiempo del nuevo pacto que se estaba viviendo. El nuevo pacto, según la carta a los hebreos, fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Entendemos entonces también que el nuevo pacto, la amplitud del nuevo pacto, también es el pueblo hebreo admitiendo las naciones de la tierra, Pero hay un pacto superior que es el pacto eterno, ¿sí?, que nos permite a nosotros participar de todas las cuestiones eternas que encontramos en la Escritura. Y por supuesto, habiendo entendido que la Escritura se cumplió en su totalidad, poder extraer el valor y la riqueza del suministro eterno que hay para nosotros, el suministro esencial, el diseño de Dios que hay para el hombre, para cada uno de nosotros. Estudiamos al apóstol Pablo, este hombre que en la carta mismo, vamos a ver en la carta a los Filipenses cómo se presenta a él como hebreo de hebreos y todo su linaje, que él deja de lado porque para él hay algo superior. Este era el hombre que había visto de manera anticipada lo que venía sobre el mundo. Recuerden que la fecha de la escritura es aproximadamente, de la carta a los Filipenses, es aproximadamente el año 60, posiblemente el año 61, 3 o 4 años antes de la ejecución del apóstol Pablo por Nerón César. ¿Sí? Él va a escribir todo el potencial del manejo que él tenía de la dimensión que venía sobre el mundo, que es la dimensión plenitud. Dimensión que hoy cada uno de nosotros participamos. Dimensión que fue profetizada en el libro de Isaías cuando Isaías hablaba de una nueva creación. Una nueva creación no en el sentido físico material, sino una nueva creación en el sentido espiritual. Unas nuevas condiciones de administración de lo espiritual de Dios para con el hombre. Entonces este es el motivo por el que estudiamos las cartas de la prisión. Y usamos un término que no es mío. Él habla de una vislumbre, de un anticipo profético, un anticipo en el tiempo de lo que iba a venir. Y el mismo apóstol Pablo acuña el término que es el tiempo de la plenitud de los gentiles, aquello que según Romanos capítulo 11, verso 26, dice que luego que ingrese la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Por qué todo Israel será salvo? Porque Israel
pasa de su estatus de pueblo de Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, siendo luz a las naciones, haciendo un crecimiento, una evolución en su rol frente a las naciones, pasa a ser como una nación más de la tierra, ¿sí? Hoy hay una nación espiritual, un pueblo que ha despertado a las verdades de lo que Cristo es desde la dimensión del hombre. Y hoy podemos hablar de las naciones de la tierra salvas en una gracia ya no condicionada, sino en una gracia plena y absoluta. Por eso, cuando entre la plenitud de los gentiles, decía Pablo en Romanos 11:26, todo Israel será salvo. ¿Salvo con quién? Con todas las naciones de la tierra, ¿sí? Ese es el tiempo en el que vivimos hoy. Pablo entonces tenía ese anticipo, esa vislumbre de lo que iba a venir. Y estamos hablando de un hombre ya en su cenit, en su madurez, 4 años antes de partir, 3 o 4 años antes de ser ejecutado. Entonces valoramos extraordinariamente todo lo que él ha escrito en estas cartas, especialmente acerca de la plenitud, el pleroma, esto que venía sobre el mundo. La expresión pleroma, traducida en la escritura plenitud, viene de una raíz que es pleró, que significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer, imbuir, difundir, influencia, satisfacer, ejercer, terminar, verificar, toda una serie de significados que es lo que nos permite el griego entender la lingüística, el significado gramático de las palabras, ¿sí? Pasar, perfecto, suplir, terminar, llenar, atestar, completar, cumplir. Esto es lo que implica la expresión pleroma. Entonces, pleroma es rellenar o terminar un contenido copiosamente, abundantemente, rebosando lo que he llenado, ¿sí? Señalando la abundancia de lo que contiene, habla de cumplimiento, de llenura, de plenitud, habla de lo restaurado a un nuevo nivel. De estas cosas habla la expresión plenitud. Y recuerden lo que habíamos estudiado en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿sí? Y nosotros estamos completos en él. Esto quiere decir llenos, atiborrados, atestados, completamente cumplidos, terminados, completos, ¿sí? Ahora, 8 veces se menciona la expresión pleroma en el Nuevo Testamento. 7 veces la menciona el apóstol Pablo y una el apóstol Juan. Primero Pablo, luego en menor medida Juan. Recuerden que Juan es el de los discípulos, uno de los 12 del Cordero. No lo era así el apóstol Pablo, que era otra naturaleza de apóstol, ¿sí? Uno de los 12 del Cordero, que estaban puestos para juzgar a las 12 tribus de Israel, el único que vio y vivió el tiempo venidero. Vio y vivió la plenitud. Él no solamente, Juan, escribió de manera anticipada el libro de Apocalipsis cuando habla del juicio a la nación de Israel, ¿sí? Que es en realidad todo el mensaje profetizando 3 o 4 años antes del año 70, profetizando la destrucción de Jerusalén y el juicio sobre la nación hebrea. Él ingresa vivo a la dimensión del reino, aquella que le fue privada a Pablo, a Pedro y a los otros apóstoles, ¿sí? Jesús lo anticipa esto en Juan capítulo 20, en una conversación entre él, Pedro, él y Juan, ¿sí?
¿Qué hay de este? ¿Y qué si yo quiero que él vea el reino de Dios? Lo vivencie, lo experimente, no de manera, que entre en aquel tiempo del reino. Cuando hablamos del reino de Dios, decimos que el reino de Dios es esa dimensión en el espíritu del hombre, que consiste en el rey en y desde nosotros. Es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. Es aquel lugar, lo vamos a ver en el capítulo 1 de Filipenses, en donde fuimos trasladados. En el tiempo de Pablo, una persona era trasladada al reino cuando aceptaba a Cristo por la fe. En el tiempo de la plenitud de los gentiles, nosotros nacemos en Cristo. Nacemos en Cristo, pero despertamos a la conciencia de esto cuando entendemos cuál es nuestra posición por su gracia, por la esencia de Él derramada en nosotros. Porque el propósito de Dios en nosotros es que seamos capaces de manifestar el reino, que no es nada más ni nada menos que la vida del Rey, la vida de Cristo en y desde nosotros. No hay diferencia entre el Rey y el reino. ¿Por qué no hay diferencia? Porque este reino con otro rey no sería este reino, no sería el reino de Dios, porque lo que le imprime las características únicas de dimensiones extraordinarias, ilimitadas, esenciales, eternas a este reino es el carácter del rey, que nosotros conocemos como Cristo el Rey, Cristo el Señor. Bien, 8 veces aparece la expresión pleroma. En el texto de Filipenses no aparece el pleroma, pero aparece la raíz de la expresión pleroma. Aparece 2 veces, en el verso 11 del capítulo 1 y en el verso 18 del capítulo 4 la expresión pleró, dando así la idea de que se está completamente llenos de gratitud y llenos de fruto. Así es como lo usan en los dos textos que mencioné. Capítulo 1 de Filipenses, verso 11, y capítulo 4, verso 18. Cuando hablamos de vislumbre, ¿qué es lo que queremos decir? Vislumbre es una visión confusa, imprecisa, de una cosa por la distancia, por la falta de luz. Una visión confusa e imprecisa. Mi hermano, imagínense, este hombre nos está transfiriendo luz y nosotros mismos decimos que es un anticipo, una vislumbre, no es una visión clara, no es un diseño completo y acabado, es apenas una vislumbre. ¿A quién le corresponde completar y hacer que esa vislumbre, ese anticipo, esa visión borrosa sea una visión clara, un diseño claro? ¿A quién le corresponde? Nos corresponde a cada uno de nosotros. Decía la Madre Teresa de Calcuta una frase, una mujer extremadamente espiritual. Decía ella, no debemos tenerle miedo a escuchar las voces que provienen de nuestro interior. Miren, hermano, nosotros completamos ese diseño. Nosotros desarrollamos ese diseño. Por eso, utilizar el suministro eterno de la Escritura para poner un fundamento, entender el Cristo en el que somos, existimos y en el que nos movemos, para hacer operativa la vida de Él, la esencia de Dios que hay en nosotros, en y desde nosotros, es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para traer al siglo XXI, para manifestar en el siglo XXI la vida del Cristo en el que somos. No vivir como se vivía en el siglo I, no bajo los principios del siglo I, menos para los principios que eran para otra cultura, hablamos de la cultura hebrea, sino para lo que es 21 siglos después. Mire si hay atraso en la iglesia en general debido a una cosmovisión hebrea
a la vigencia de un pacto que no está vigente, ¿sí? Que fue superado ampliamente por otro incondicional. El nuevo pacto no está vigente, no solo el antiguo pacto no está vigente, la ley, el nuevo pacto no está vigente porque hoy la espiritualidad no es condicional a ningún acto del hombre, sino que es total y absolutamente incondicional, asumiendo en la dimensión del espíritu el Cristo en el que somos y existimos. Bien, otra definición para vislumbre es un indicio o señal que permite percibir una cosa. Pablo, a través de la fe, tremendo instrumento, no la fe que dice creo, no ese nivel de fe, sino la fe del Hijo de Dios que fue impartida en nosotros, la fe del Hijo de Dios que fue impartida en nosotros y de manera anticipada en el apóstol Pablo, porque él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo el Señor fue impartida en el corazón de Pablo, y esa fe tiene un valor extraordinario porque moviliza nuestra vida a nuevos niveles de acción, ¿sí? Moviliza nuestra vida a nuevos niveles de operación de lo esencial en nosotros. La fe activa la tecnología Cristo para el provecho y el adelanto del ser humano, desde la dimensión del espíritu. Esto es para entendidos. Este es el tiempo de los entendidos. Entonces, ya no hablamos de una fe irracional, creo porque creo, sino hablamos lo que comenzamos a entender. Y habiendo entendido, comenzamos a despertar del sueño en el que estábamos sumergidos. Filipenses. ¿Entramos a Filipenses? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos tu favor, tu gracia, tu luz, Señor, en nosotros. Espíritu de Dios, Señor, ayúdanos a ver el suministro de eternidad, los principios vigentes para nosotros, para hacer operativa tu vida, la expresión de nuestra esencia, Señor, a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Filipenses capítulo 1. Cuando hablamos de la ciudad, vamos a la ciudad de Filipos. ¿Qué era la ciudad de Filipos? Miren, a la ciudad de Filipos la encontramos en el corazón de Macedonia. Macedonia es un territorio al norte del mar Egeo, ¿sí? Que tiene como gloria el haber sido cuna de uno de los imperios más importantes que se formó en este mundo. Desde allí se forma la fuerza del imperio griego, si bien la cultura del imperio griego proviene de otros lugares, proviene de Atenas, proviene de Troas, proviene de Éfeso, proviene de el Peloponeso, Corinto, Esparta, ¿sí? De estas ciudades, pero Macedonia tuvo el favor, el destaque histórico de ser la cuna de uno de los principales imperios. De hecho, entender el imperio griego en los tiempos de Alejandro y lo que sucedió después de Alejandro, ¿sí? Que llevó al esplendor territorial y de dominio al imperio griego, justamente de Macedonia, ¿sí? Es fundamental para entender el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. La cultura hebrea en general es uno de los imperios que ya se mencionan en toda la profecía del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que le da forma al tiempo
a la nación de Israel en los tiempos en que vino su Mesías, ¿sí? El Cristo, en la persona de Jesús, ¿sí? Entender ese tiempo histórico. Bueno, justamente Alejandro es de este territorio. Y Filipos es una ciudad pequeña, ¿sí? Pero con gran historia. Fue fundada por el papá de Alejandro, justamente, se llamaba Filipo, y puso ese nombre a aquella ciudad. Bueno, tiene también dentro de sus destaques históricos que fue el escenario de una de las batallas más sangrientas de los tiempos de la República Romana, donde uno de los 4 generales que participó eran 2 ejércitos romanos en una revuelta civil, ¿sí? En una revuelta militar, ¿sí? En una guerra civil que envolvió a todo el Imperio Romano, que estaba en crecimiento en aquel momento, en el año 46 a.C., se combatió a las afueras de Filipos. ¿Y por qué tanto movimiento? Porque Filipos, que en los tiempos del apóstol Pablo era una colonia romana, esta es la información necesaria para entender el contexto de dónde estaba la iglesia, que era una colonia romana, ¿sí? Estaba sobre una de las vías de comunicaciones que unía la zona del Asia con la península itálica, o sea, la vía de comunicación se llamaba, la ruta romana se llamaba la vía Ignacia. Y siendo tan rica y tan importante, aunque la ciudad no era muy grande, siendo tan rica y tan importante la ubicación de Filipos, tenía un destacamento romano en ese lugar, ¿sí? Una gran influencia. Era una ciudad que gozaba de un prestigio que pocas ciudades en el imperio, no muchas, no demasiadas ciudades gozaban, que era ser una ciudad colonia, ¿sí? Una pequeña Roma en ese lugar de Macedonia, ¿sí? Bien. Tenemos el relato de la fundación de la iglesia de Filipos en Hechos capítulo 16. Y es muy interesante cómo la congregación de Filipos se constituyó. Cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, él habitualmente junto a su equipo misionero, que en este caso era compuesto por 2 hombres más, por Silas, conocido como Silvano en otras cartas, y Timoteo, siendo muy joven en edad, recién habiendo comenzado su recorrido con el apóstol Pablo, tal vez unos 17 años de este jovencito, llegan a la ciudad, ¿sí? Y Pablo siempre iba en primer lugar a la sinagoga a predicar. Recuerden que el Evangelio era preponderantemente hebreo. No me canso de decir esto para que armemos nuestra cosmovisión y veamos que traer todas las costumbres de aquel tiempo a nuestro tiempo es un error conceptual, ¿sí? En las prácticas es un error conceptual, y que las verdades expuestas, muchas de ellas, tienen que ver con un contexto cultural, ¿sí? Bien, Pablo iba primeramente a la sinagoga, pero no había sinagoga en Filipos, dijimos era una ciudad chica. Para que exista una sinagoga en una ciudad era necesario que hubiera en la misma por lo menos 10 familias judías, o sea que en Filipos no había 10 familias judías, apenas un puñado de hebreos estaban en Filipos. Uno de esos hebreos, conocemos su nombre, una mujer adinerada, comerciante, que culturalmente también rompía con el estándar de la época, porque la mujer en aquel tiempo se ocupaba de los quehaceres de la casa. Sin embargo, acá encontramos a una mujer adinerada, empresaria, dedicada al comercio, ella, ¿sí? Cuyo nombre era Lidia. La encontramos ahí, y cómo es que la encontramos en el relato de Filipos, porque dice que Pablo fue al lugar donde se juntaban las mujeres piadosas a orar. ¿Qué mujeres piadosas? Las mujeres hebreas piadosas, judías piadosas.
junto al río, ellas se juntaban en adoración. Entonces llega este maestro, fariseo, ¿sí? Pero con un mensaje renovado, con Cristo como el eje de su vida, le expone la Escritura y Lidia cree. Y entonces Lidia cree en aquel momento y se suma a la comunidad de creyentes. Entonces, ¿quién era Lidia? Lidia era una mujer judía, noble y empresaria o comerciante. Observe, de ahí Lucas elige otro encuentro. Seguramente ha habido muchos otros de los que no nos habla, pero Lucas elige otro encuentro para contarnos la historia de cómo se echó la base de la congregación de Filipos. Y según Hechos capítulo 16, dice que había una mujer que perseguía a Pablo diciendo, estos son hijos del Altísimo. ¿Era verdad o era mentira? Pero dice la Escritura que eso que ella decía era porque en ella operaba un poder de oscuridad y de tinieblas, ¿sí? La mujer que estaba, según los términos del Nuevo Testamento, endemoniada, ¿sí? Poseída por demonios. Cansado Pablo de escucharla venir detrás de ellos, se reprende, se da vuelta, la reprende, la libera, ¿sí? Y sucede que aquellos que la sometían, porque tenía un espíritu de adivinación, aquellos que eran sus propietarios, porque esta mujer, a diferencia de Lidia, era esclava, ¿sí? Pero adivinaba y le daba gran ganancia a sus amos. Imagínense, cuando la fuente de su ganancia se cortó, se enojaron un poquito y denunciaron a Pablo, a Silas, y Timoteo se ve que se escapó, o era muy chico para caer en la volteada ahí, y fueron presos. Entonces, esta segunda mujer era una mujer griega, endemoniada y esclava, pero también abrazó la fe. Y Lucas sigue con el relato y nos cuenta un tercer encuentro en Filipos. Es muy interesante porque esto nos brinda hasta una estrategia de penetración en nuestra cultura, porque acuérdense que se trata de impartir el reino de Dios, impartir el mensaje del Cristo en el que somos y existimos, en una cultura que necesita conectar con su fuente de origen. Pero, es muy interesante a nivel de estrategia de cómo penetrar, permear con Cristo y su mensaje la sociedad. Escúchame. Y en tercer lugar, ellos van presos y están Silas y Pablo encadenados. Timoteo no está. Silas y Pablo encadenados ahí en la prisión y son azotados. Y están cantando canciones, alabanza. ¿Cómo? Bueno, esto después lo vamos a relacionar con el mensaje de la iglesia de Filipos. Y están cantando alabanzas. Y hay un centurión que empieza a parar la oreja y empieza a escuchar las alabanzas. Ese centurión, a diferencia de Lidia y de la esclava endemoniada, es un hombre romano, un soldado y un oficial, un centurión, un jefe de una centuria, 10 cohortes en realidad en la legión romana. Miren, este centurión empieza a escuchar la letra de las canciones de lo que Silas y Pablo están cantando. Y de pronto le llama la atención, mira estos presos, torturados, golpeados, alabando a este Dios, a este Cristo, hablando de este Jesús muerto y resucitado.
hay un terremoto. Dice que hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, ¿sí? Y entonces el centurión piensa, de acuerdo al uso y costumbre de aquel momento, me voy a quitar la vida antes que mañana temprano mi señor, el jefe de la legión, me pida cuenta de los presos que se escaparon. ¿Cómo se va a abrir la cárcel? ¿Cómo se van a escapar? Porque cuando se escapaba un soldado romano, era tan firme la disciplina que los guardias eran ejecutados. Ni siquiera eran encarcelados, eran ejecutados. Entonces está el centurión a punto de matarse, quitarse la vida, antes de vivir la deshonra de la ejecución, porque se le escaparon los presos. Y Pablo grita desde adentro, no te quites la vida, estamos acá, no nos fuimos a ningún lado. Conmovido en esa situación límite de la vida del centurión, se acerca el centurión a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y hay una palabra en el verso 30 ahí, muy utilizada en los círculos religiosos, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Por qué? Estamos en tiempos del nuevo pacto en aquel momento, en el relato histórico. La salvación para los hebreos en el nuevo pacto estaba condicionada al creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú, y dice, y tu casa. ¿Qué implicaba? ¿Por qué tu casa? Porque inmediatamente el centurión romano toma a Pablo y a Silas, los lleva a la casa, junta a su familia, trae a los vecinos, y acá hay otra cuestión importante, nuestras fuentes, nuestras relaciones y contactos son el potencial campo para sembrar a Cristo en sus vidas, para sembrar la esencialidad en sus vidas, para que despierten al entendimiento de la vida espiritual que ya portan. Miren, entonces los llama, Pablo predica con ellos, dice, cumple, serás salvo tú y tu casa. Y comienza una congregación en Filipos. Comienza una congregación. Esa es la congregación a la cual el apóstol Pablo le dirige la carta a los filipenses muchos años después. Muchos años después. Más de 15, 20 años, tal vez. Bien, ese es el contexto histórico de la fundación de la congregación en Filipos. El tipo de escritura es un tipo epistolar, o sea, es una carta. Era la forma de comunicación en aquel tiempo. Hoy hubiera sido WhatsApp, mail, bueno, redes, pero era la forma de comunicación en aquel tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo extraordinario para que la verdad fluya. En aquel momento era lento el proceso, pero esos hombres que tenían procesos lentos llenaron el Imperio Romano de tal manera que en 2 siglos, desde la muerte de Cristo, el 50% del Imperio Romano conocía, abrazaba, entendía y había despertado a la fe del Hijo. Uf, tremendo. Y de alguna manera se identificaba con el Cristo que predicaba el apóstol Pablo. Nosotros hoy tenemos todos los medios. Miren, hoy nos están viendo. En el mismo tiempo, o sea, lo que tenemos en mano es de un potencial extraordinario. Yo ayer le decía, la forma de comunicación era por carta escrita. Hoy tenemos esta forma de difundir explosiva. Aprovechémoslo, usemos las redes como un medio para ayudar en el proceso de despertar a nuestros hermanos. Dijimos que el año de escritura
era más o menos el año 60, 61, ¿sí? Desde una prisión en Roma. El tema de la escritura, esto es fundamental en Filipenses, porque esto marca una particularidad. El tema, y esto es lo que lo hace tan personal, el tema de la escritura es el gozo que proviene de nuestro espíritu. El gozo que proviene de nuestro espíritu. En la carta vamos a ver el gozo por el recuerdo de los Filipenses, capítulo 1, verso 3. Vamos a ver el gozo por la predicación, capítulo 1, verso 18, cuando Pablo dice que todas sus prisiones fueron hechas patentes en el pretorio. Imagínense, de esto lo vamos a ver más adelante, no me quiero detener. Un hombre que está encadenado al apóstol Pablo, un pretoriano, un guardia de élite, de la guardia principal del César, ¿sí? Encadenado al apóstol Pablo, escuchando, viendo sus conversaciones con los ministros del Evangelio en aquel momento, su tiempo de oración, su tiempo de devoción, su tiempo de predicación. Pero, ¿quién hubiera podido ser pretoriano en ese momento y estar 6, 8 horas encadenado al apóstol Pablo por día? ¿No? Gozo por la humildad. Cuando veamos el capítulo 2, hermano, cuando estudié profundamente este texto, el Señor me mostraba por su espíritu la verdad vigente, que la humildad es la síntesis, es la esencia, usando la expresión esencia no como, como naturaleza, sino como la concentración del aroma, ¿eh? La esencia, el extracto del carácter de Cristo. Eso es la humildad, lo vamos a ver en el capítulo 2. Es el capítulo de la Biblia que tal vez como Mateo 11 o Números 12, más habla acerca de la humildad, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces hay un momento que Pablo expresa su gozo por la humildad, por el carácter de Cristo, este extracto de esta esencia de su persona en nosotros. En ese caso en los filipenses, pero tenemos que potenciarlo en nosotros también. Forma parte del suministro eterno. También gozo en el sufrimiento. ¿Quién dijo que plenitud tiene que ver con que no vamos a pasar dificultades o adversidades? Que solo tiene que ver con felicidad. Felicidad es un momento, plenitud es algo permanente. Plenitud proviene de la certeza y el entendimiento de una esencia, de una naturaleza, de una posición que tenemos, de una relación, de un entendimiento de quién somos y qué hacemos en consecuencia de quién somos. Fundamental que lo que somos influencie operativamente nuestra vida. Tomemos acción por lo que somos. Y no solamente queda en una teorización de quién somos. Y por último, por las ofrendas, por la participación material. En este caso, Filipos es un ejemplo de una congregación con un alto compromiso financiero. Lo financiero siempre es un símbolo de lo que sucede en lo espiritual. ¿Por qué es importante la generosidad? Porque en la generosidad yo declaro desde mi espíritu, declaro por mi alma, por lo que entiendo, declaro que no son las cosas físicas materiales mi prioridad, si bien son necesarias, son fundamentales, sino que mi espíritu gobierna aquello y mi espíritu es fuente generadora de todo lo físico material, de todo lo financiero, ¿sí? A través de la
operatividad que me permite mi entendimiento. Entonces, hermano, en tu corazón hay abundancia, pero en tu corazón, en tu espíritu hay abundancia, y también hay en tu espíritu un carácter generoso. Esto lo vamos a ver. Pablo lo explica en el capítulo 4, en el verso 10, también habla un poco en el capítulo 2. Filipos es tal vez la iglesia por modelo más generosa de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y lo vamos a ver cómo ellos manejaban lo material. Y no lo material los tenía ellos. Ellos tenían posesiones. Nosotros fuimos destinados a poseer, a ser Señor. Entonces, poseer y no que las cosas nos tengan a nosotros. ¿Sí? No que las cosas. Y puede haber momentos de debilidad financiera, económica, pero la abundancia de nuestro ser interno va a prevalecer. Diga conmigo, soy abundante. Soy abundante. Y soy generoso. Soy generoso. Lo vamos a ver entrado en Filipenses. La palabra clave de la carta es la palabra gozo, que aparece en varias formas. Gozo en sustantivo, pero también aparece gozo como verbo, gozarse, me gozo, ¿sí? En su forma verbal. Pero también aparece la expresión regocijar. También la raíz de esas palabras es la expresión gozo, que es la palabra jara en griego. Esa expresión gozo o su forma, tanto sustantivo como verbos, o la expresión regocijar aparece 14 veces en 4 capítulos, así que imagínate si es o no el tema central. Y aparece 2 veces en el capítulo 1, en el verso 4, 4 veces en el capítulo 1. En el verso 4, en el verso 18 aparece 2 veces y una vez más en el verso 25. Aparece 4 veces en el capítulo 2, en el verso 2, en el verso 17 aparece 2 veces y en el verso 28 y en el verso 29, 5 veces. Y en Filipenses capítulo 3 aparece una vez, en el verso 1, y aparece 4 veces en Filipenses capítulo 4, en el verso 1, 2 veces en el verso 4 y una vez más en el verso 10. Entonces, está impregnado del gozo. ¿Quién está hablando? Un hombre que está con... Está preso. Y el gozo, esa actitud del espíritu que lo lleva a sobreponerse a toda circunstancia de la vida, le brota por los poros, le sale por los ojos, le brota por las palabras, le imparte a los filipenses que estaban extremadamente preocupados por la situación de él. Tan preocupados que mandan a uno de los principales de su congregación, ¿sí? Usando el término hebreo, principal. A uno de los hermanos destacados, Epafras, llamado en la carta Epafrodito, ¿sí? Y que da origen en el capítulo 2 a hablar de la humildad y que es puesto en el modelo de humildad y que Pablo muestra que no hay conflicto entre el gozo que se sobrepone a las dificultades y en algún momento un sentimiento que se llama tristeza. Es natural a cada uno de nosotros. La tristeza es natural. El tema es que por el gozo que hay delante nuestro, la tristeza es un momento. Es un instante. No necesitamos y no debemos permanecer en la tristeza. ¿Sí? Y él dice con respecto a Epafrodito o Epafras que Dios lo levantó, estando muy enfermo con él en Roma, Dios lo levantó
Dice, para que no me sea añadida tristeza sobre tristeza. Estuvo a punto de morir Epafras. Tal vez el pastor, uno de los principales de Filipenses. Epafras o Epafrodito. Gozo. ¿Qué es el gozo entonces? Gozo es esa actitud del espíritu que me lleva a sobreponerme de las dificultades. ¿Sí? ¿De dónde proviene? ¿De nuestra alma? No, invade el alma. Cuando estoy alineado en comunión, cuando soy un entendido, cuando he vivido el proceso de la sunesis, del aparejamiento con la mente de Cristo, lo del espíritu invade el alma. Y hay un gozo. ¿Podemos estar tristes? Sí, pero hay un gozo que me lleva a sobreponerme de las dificultades. Ese gozo es el que rebosa los 4 capítulos de la carta. El esquema de la escritura. El esquema de la escritura en el capítulo 1 es la prisión y el gozo. En el capítulo 2 es la humildad y el gozo. En el capítulo 3 es la perfección. Entiéndase perfección en términos de madurez. Una perfección operativa. No perfección que no hay mancha, que no hay cosas ni que evolucionar, ni que cambiar, ni que mejorar. Sino madurez. Cuando nuestra esencia se hace operativa, cuando la plenitud se hace operativa. Por eso hablamos entre los entendidos, entre los maduros, entre los hijos del reino, ¿sí? Que han alcanzado madurez, que han alcanzado entendimiento, hablamos de plenitud operativa. ¿Qué queremos decir esto? Que esa perfección se practica, se vivencia, se traduce en acciones claras que llevan al mejoramiento continuo del ser, del manifestar y a la estabilidad de nuestra alma. Cuando nuestra alma, por el entendimiento, conecta con la mente de Cristo y expresa entonces física y materialmente la vida del Cristo en el que somos. Bueno, entramos en el texto y tenemos unos minutos todavía. Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Unos saludos clásicos en cuanto a lo que son en sí una carta. Acuérdense, ¿por qué arranca con el nombre del autor? Porque ¿cuál era el formato de la carta? En el formato de la carta, hoy nosotros tenemos un sobre donde ponemos el remitente y el destinatario. Bueno, no. En aquel momento la carta era un pergamino, un rollo. Y al romper el sello de la carta, que era el del emisor, y abrirse, lo primero que vemos es el nombre de quien la escribe. Hoy no solo ponemos la firma al final, pero lo primero que se veía, al ser un rollo, era el nombre de quien la escribe. Lo segundo es el nombre de o los destinatarios a quienes estaban dedicados. Acá, como en el caso de Primera y Segunda Tesalonicenses, Pablo pone como coautor, sin duda, importante referencia para los filipenses, Timoteo, porque recuerden, Timoteo estaba ahí en la etapa fundacional del núcleo de la congregación de Filipos, ¿sí? Y Pablo lo pone como coautor, ¿sí? Sin embargo, es él el que escribe la carta. Sin duda, Timoteo era parte de la compañía de Pablo. ¿Se acuerdan el último estudio que dimos de Colosenses? Justamente era la compañía de Pablo. Timoteo era parte de la compañía de Pablo. Este verdadero hijo o amado hijo, tratándolo, esto dice 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:2, verdadero hijo y amado hijo. La expresión hijo es la expresión tecno, que es
hijo niño, y ya era un pastor, ministro, y Pablo en la segunda carta le estaba delegando su ministerio. Te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y los muertos, que predique a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Más adelante, porque yo ya he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás, me espera la corona. Entonces, Pablo se está retirando y en estas palabras le está delegando el ministerio a Timoteo. Y aún así, la cercanía, la familiaridad con Timoteo, recuerden, desde los 15, 16 años, está compartiendo con él, y ahora desde sus prisiones. Y Pablo lo pone como coautor a este ministro en la fe de la carta. Entonces dice Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Lo primero que vemos en el texto es el autor de la carta, Pablo, pero también hay un coautor, ¿sí? Timoteo. En segundo lugar, vemos las funciones del emisor. Dice de Pablo y de Timoteo, siervos. Y la expresión siervos ahí es una expresión muy fuerte y clásica del vocabulario de los apóstoles de aquel tiempo. Hoy en los ámbitos religiosos la expresión siervo viene a gozar del prestigio, el siervo de Dios, gran siervo de Dios, de un prestigio y de un posicionamiento, y está bien la honra, hermanos, pero quiero poner en perspectiva lo que la palabra significa, siervo. La expresión ahí es una palabra griega, doulos, que significa esclavo por amor. Un esclavo voluntariamente. Alguien que está total y completamente sujeto a la voluntad de aquel a que llama Señor. Adonai, amo. Adonai es en hebreo. Kyrios en Jesús. Doulos, que viene de la expresión deo, que es un verbo que significa dar o darse en este caso, que también significa atar, que también significa encadenar, ligar, prender, preso. De ahí, alguien que es esclavo. Quiero que veamos el uso que hacían los hebreos cuando un hermano, por diferentes motivos, muchas veces por deuda, ¿sí? Por endeudamiento, se entregaba al servicio de otro. Servía en la condición de esclavo, no de jornalero, no de un empleado que hacía un oficio y se retiraba, sino de un esclavo, alguien que se debía 24 horas a su amo, ¿sí? Y caía en esta situación, seguramente por desgracia financiera, por circunstancias de la vida o por malos manejos, quién sabe por qué cuestión, caía en esta situación y tenía voluntariamente que ponerse bajo el servicio de otro y servía en su hacienda, en sus trabajos, en sus ocupaciones, 24 horas. Y lo hacía por la mitad del valor del que lo hacía un jornalero, pero servía 24 horas, de manera ininterrumpida. Y esto estaba, para que no se caiga en abusos, esto estaba legislado en la ley hebrea. Deuteronomio capítulo 15, lo voy a leer, lo voy a compartir con ustedes, del verso 12 al 18, lo que después vino a significar la expresión doulos en el idioma griego. Verso 12 al 18. Dice ley sobre los esclavos: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea,
y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Un concepto de indemnización tenemos nosotros acá en Argentina. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Diga, porque es mi hermano. Porque es mi hermano. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Vos también fuiste esclavo, o sea, en tus padres, en tus ancestros, vos también fuiste. Recordá de dónde saliste. Y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy, te redimió, te rescató, es lo mismo. Yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti, diga esclavo por amor. No te dejaré porque te ama a ti y porque le va bien contigo, estoy bien, ¿a dónde me voy a ir? Entonces tomarás una lesna, un perforador, un instrumento para hacer un agujero, una lesna, y horadarás su oreja. Diga, la marca del esclavo por amor. Y horadarás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando la enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Bueno, era una práctica legislada en la nación hebrea, que cuando alguien quería permanecer, le correspondía la libertad, pero quería aún permanecer porque entendía que le convenía, o porque amaba a su amo, y le decía, ¿dónde me iré? O sea, yo me voy a quedar acá con vos. Se llevaba ante los jueces de la ciudad, los ancianos de la ciudad, y en la puerta de la ciudad se perforaba la oreja. Era una marca que significaba que aquel era un esclavo por amor. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, al final, hace un juego de palabras con esto, que era muy conocido en el mundo hebreo. Y dice, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, el estigma. Algunos toman que es una cuestión mística de las perforaciones y las heridas del cuerpo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Hermano Pablo, un hebreo entendido de estas cosas, está diciendo seguramente, aplicando su contexto cultural, diciendo yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, no en el sentido de las heridas de Cristo, sino las marcas de un siervo por amor. ¿Sí? Bien. Y cuando se presentan, cuando Pablo se presenta acá, no usa la expresión de autoridad que ejercía el título de apóstol en aquel tiempo, sino usa el título de siervo, esclavo por amor, a diferencia de las otras cartas. Los destinatarios, ¿a quién está dirigida la carta? Dijimos a los creyentes que componían la congregación de Filipos allí, de la ciudad de Filipos. ¿Quiénes eran entonces? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Quiero desmitificar, ya lo venimos haciendo, resignificar el término santo. Santo no significa, no habla de impecabilidad, de conducta intachable, ¿sí? Sino acá una persona santo es aquel que posicionalmente entró en los beneficios de despertar en Cristo Jesús, ¿sí? De lo que la fe del Hijo genera en una vida. Hermano, diga soy santo. ¿Qué significa la expresión santo? Santos
Era la forma en que Pablo se refería a los creyentes del Nuevo Testamento, ahí del Nuevo Pacto, hebreos y gentiles que formaban parte de la primera comunidad cristiana ahí en el primer siglo. Santos, la expresión santos es la expresión hagios, que viene de una expresión hagos, la raíz, que significa cosa terrible. Cosa terrible. No es que eran terribles los hermanos, sino que al ser cosa terrible, cosa consagrada, cosa separada, cosa apartada, cosa dedicada. De ahí viene algo sagrado, algo santo. Se aplicaba, en el hebreo viene de la expresión hak, que se aplicaba a animales sacrificados, a las fiestas solemnes, a las víctimas de sacrificio, a las solemnidades, ¿sí? A las cosas dedicadas. Hagios vino a significar físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Mi hermano, soy santo. ¿Soy santo para qué? ¿Estoy consagrado o dedicado a qué? A la expresión de la naturaleza en la que soy, de mi esencia. ¿Estoy dedicado a qué? A la manifestación del Cristo en el que existo, en el que soy. Miren, algún día lo vamos a estudiar, yo creo que pronto, porque estoy en la lucha. ¿Cuál será nuestras próximas cartas paulinas que vamos a estudiar? Después de las cartas de la prisión, nos falta mucho ya. Dentro de este año vamos a iniciar otro estudio. Estoy luchando tal vez con Primera Tesalonicenses. Me están consultando algunos hermanos sobre que explique bien Primera Tesalonicenses 4, de qué se trata desde el punto de vista preterista y no desde el futurista, como hemos aprendido casi todos. Bueno, pero hay un diseño de Pablo que Pablo ve, entiende y se lo explica a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Cuando dice, hablando de la santificación, que es la operatividad de los santos, la operación de la santidad. ¿Sí? Habla mucho Tesalonicenses de esto. Y él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí ser, aposición, según gramática explica lo que es el ser, espíritu, alma y cuerpo, esa tricotomía del hombre. Y dice, sea guardado irreprensible, sin manija, sin forma de tomarse, de agarrarse, de frenarse, para la parousia, usa la expresión ahí griega, que es traducida venida ahí, y en todo 1 Tesalonicenses, para la parousia de nuestro Salvador Jesucristo. Diga, soy un vaso consagrado para la manifestación del Cristo en el que soy. La manifestación transita desde el espíritu, transita el alma, por eso es importante el entendimiento, esa dimensión alma-mente, para manifestarse en el mundo físico, en el plano natural y visible, en el mundo corporal. Cristo se manifiesta en el mundo físico, material, a través de nuestra vida. Entonces somos un vaso, un recipiente, un elemento santo. Respetate. Así como respetás
a Dios, y la religión imprimió en otro tiempo, en otro momento, una idea de honra, respeto y consagración y dedicación a ese Dios externo que ahora entendemos. Es interno. Ahora, respetate, amate. Diga conmigo, soy santo. Soy cosa consagrada, dedicada al propósito de la manifestación de la vida del Cristo en el que soy. A todos los santos, dentro de los destinatarios, los santos, los que son vasos consagrados a Dios, dedicados a la manifestación. Dice, con los obispos y diáconos. Acá usa figuras de autoridad. Miren, en el reino de Dios somos un reino de iguales. ¿Qué somos? De iguales. Pero entendemos la autoridad en función del nivel de entendimiento y de revelación al que podamos acceder. Entendido de otra manera, esto es un descalabro. Si lo entendemos de otra manera, si lo entendemos por trayectoria, si lo entendemos por antigüedad, si lo entendemos por... La autoridad está en franca relación al nivel de revelación y entendimiento espiritual de las verdades. Esto es en el reino así. Y de consagración y entrega al servicio de los intereses del reino. Entonces podemos hablar en el reino de determinado rango mental de entendimiento. ¿Sí? La autoridad está en relación a los niveles de entendimiento. Pablo era un entendido, extraordinariamente claro su autoridad. ¿De dónde sale esto? De Cesarea de Filipos, y que nada tiene que ver con este Filipos. Cesarea de Filipos está en la tierra prometida, ahí Jesús conversó con sus discípulos y con Pedro. Ahí Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese entendimiento desata un nivel de autoridad nueva, novedosa entre los hombres. En alguno de mis escritos escribo esto. Me explayo sobre esto. Entonces, acerca de autoridad y servicio, dice, con los obispos y diáconos. Obispos es la expresión griega episcopos. Epi significa sobre, y scopos mirar, los que ven sobre, los sobrevedores, los que miran por sobre los intereses de los hermanos, los que a causa de ese rango mental, entendimiento, dedicación y operatividad del servicio, entonces ven por el cuidado y los intereses de los hermanos y del reino de Dios. Eso es un obispo, un supervisor, y hablaba de autoridad espiritual. En Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, porque al final del capítulo vemos que él tenía que ordenar, o sea, poner en su lugar, en funciones institucionalmente, obispos en la ciudad de Éfeso y diáconos. Diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono básicamente es un servidor. La raíz de la palabra es diaconía, es servicio. El que está al servicio de, hermano, yo quiero decirte, no hay ningún servicio en el reino que sea más digno que otro. No lo hay. Hoy yo estoy ministrando la palabra y estoy sirviendo, pero cualquier servicio dado a los hermanos es una diaconía, es digno de honor, de honra, ¿sí? Es un privilegio servirte, porque mi compromiso es con vos en el reino. Tu compromiso es conmigo en el reino. El compromiso es entre nosotros con el Señor, ¿sí? En el reino de Dios.
un reino operativo, no el reino mezquino de quién manda sobre otro. El modelo de autoridad en el reino es gente gobernando ambientes. El modelo de autoridad en este mundo caído es gente gobernando gente. El modelo de autoridad en el reino es gente gobernando ambientes, no personas. Por eso, hermanos, nosotros somos estrictamente reticentes a decirle a alguien exactamente qué tiene que hacer. Te podemos instruir, pero te honramos tu libertad como hijo. Y libertad también es margen de errar. Y cuando sos corregido, también apreciá, porque la disciplina y la corrección es otra expresión de amor, no disciplina y corrección despiadada, orientada a avergonzar, no para nada, sino destinada a elevarte, a hacer más operativa la vida de Cristo en tu vida. Entonces, obispos y diáconos. Y por último, el saludo final clásico del apóstol Pablo a una congregación mixta de la iglesia primitiva, de la iglesia en la era judía del Nuevo Pacto, compuesta por griegos y judíos y hebreos. ¿Sí? Entonces la salutación es gracia, yaris o charis, que era la expresión hacia los griegos, el saludo hacia los griegos, gracia y paz. Eirene en griego, pero en hebreo, shalom. El saludo clásico a la comunidad hebrea. Paz a vosotros, hermanos, shalom. Shalom. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo marca cómo era el escenario de la iglesia primitiva. No es el escenario hoy día. Hoy estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles, donde las naciones son salvas, pero no lo saben. Donde el Espíritu de Dios mora en el espíritu del hombre, pero algunas veces, la mayoría de ellas está desconectado de la mente, del alma, de la dimensión mente-alma de las personas. Pero hay un remanente de entendidos, ¿sí?, que operan en esa dimensión del reino presente, el reino que es, y la vida del Cristo en y desde nosotros. Pero el contexto del Nuevo Testamento es el de personas compuestas por la comunidad de judíos y la comunidad de gentiles, que cuando por medio de la fe se activaban en el Espíritu, ahora pasaban a ser parte de la iglesia de Dios, allí en aquel tiempo. Esto lo dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 tipos de personas según la cosmovisión de Pablo. ¿Sí? Hoy tenemos gente despierta y gente que no. Gente entendida y gente dormida. ¿Sí? Cerramos este día, esta clase, esta aula ICB, preparados para entrar al texto del capítulo 1. Ya dimos una introducción, una visión panorámica de toda la carta. Ahora estamos dispuestos a recorrerla para extraer el suministro eterno y aplicarlo a nuestras vidas. Los invito a que oremos para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos vemos y nos entendemos como personas consagradas, dedicadas, santos, Señor, dedicados al propósito de exhibir, manifestar tu vida y tu reino, ser una expresión de tu reino en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.